Claro, tenemos que socializarla con los estudiantes. Si no, ellos van a hacer huelga, así como cuando hicimos nosotros y no conocíamos las rúbricas. Como no conocíamos las rúbricas, ¿por qué nos van a evaluar con rúbricas si no se ha socializado? El ministerio estaba planteando una evaluación PUNI, ya, ¿tú también la planteas? Si es que no, haces que tus estudiantes conozcan el instrumento que vas a aplicar. Pero lamentablemente ellos no pueden hacer huelga. Ellos no pueden decir, no ingresa a la MIS hasta que nos den la rúbrica y no ingresa a la MIS. No pueden hacer eso. ¿Ah? Pero en este enfoque por competencias es necesario que los estudiantes conozcan cuáles son los criterios, sino cómo van a mejorar. ¿Cuántos pasos estoy dando hasta ahorita? A ver, primer paso, una estrategia mnemotécnica, competencias y capacidades involucradas. Segundo paso, me voy a analizar el estándar. ¿Para qué? Para determinar el nivel de desempeño de la competencia, de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado. Dependiendo de ese nivel de la competencia, planteo el reto, planteo el desafío, la demanda cognitiva de la situación evaluativa. Muy bien, en este caso, ¿qué ha sido? Elaborar una carta de solicitud al director. ¿Sí? Cuarto paso, establezco los criterios para poder evaluar esas situaciones desafiantes, o sea, para elaborar el instrumento. Quinto, socializo el instrumento. ¿Con quiénes? Ya. Una vez que los estudiantes ya lo conozcan, ¿qué van a hacer? Van a elaborar sus trabajos. Todo lo que hacen los estudiantes, ¿qué son? EVI. Pero antes de presentártelo, va a tener que compararlo con su rúbrica y se va a dar la autoevaluación. Van a tener que compararlos entre sus compañeros y se va a dar la coevaluación. Por eso, algunos maestros que ya estaban, tengo que revisar 3 veces, ¿ah? Tengo 25 estudiantes en el A, 20 en el B, 15 en el C. ¿A qué hora voy a atender a mi familia? Te estoy diciendo que los textos se revisan mínimamente 2 veces, si es que lo haces solamente tú. Pero si lo van a hacer el propio estudiante porque conoce la rúbrica, ¿la calidad del texto no va a ser mejor? Si no lo hace el estudiante, pero lo haces a través de una coevaluación, ¿quién revisó? Los compañeros. Y estaríamos hablando de una coevaluación y tú ya haces la otra revisión. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, a esa etapa se le llama... ¿Cuántos pasos había hasta ahorita? 5. A esa etapa se le llama valorar el desempeño. ¿Qué etapa sería? La 6ª. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos analizando el desempeño para ver qué errores tiene. Pero ¿vamos a utilizar el error para penalizar? Porque a través de ese error viene el 7º paso. Retroalimentación reflexiva. Retroalimentación reflexiva. ¿Y por qué reflexiva? Porque a partir de los errores, a partir de las dificultades que se observan en la evidencia, yo voy a retroalimentar. ¿Para qué? Porque esos 7 pasos de evaluación formativa, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? La mejora de los desempeños. La evaluación formativa, la retroalimentación busca ayudar al estudiante. Entonces, ¿cuántos son los pasos de la evaluación formativa? Primero, conozco la competencia y sus capacidades involucradas. Segundo, analizo el estándar para evidenciar los desempeños. Tercero, planteo los retos y desafíos, como demanda cognitiva, ¿no? Situación evaluativa, pero de acuerdo a ese nivel de desempeño.
desempeño. Cuarto, establezco CRI. ¿Para qué? Para evaluar, para elaborar ¿qué? Los instrumentos de evaluación. Una vez que ya esté el instrumento de evaluación, quinto, ¿qué hago? Socializo a mis estudiantes para que no me hagan huelga. Quinto, una vez que los estudiantes tienen las rúbricas, los instrumentos en sus folders, ¿qué hacemos? Valoramos lo que estamos haciendo ahorita, viendo qué errores frecuentes cometen. Valoramos el desempeño. Y 7, retro. ¿De qué manera? ¿Qué calidad de retroalimentación? Reflexiva. ¿A partir de qué? De las dificultades. Sí, maestro, dígame. Como estamos hablando de la evaluación, quisiera que nos aclare, o sea, yo tengo una duda. Quisiera, ¿no?, quedarme. Claro, esa es la idea, no se preocupe. Quería preguntarle sobre establecer los criterios de evaluación, o sea, el paso 4. El 4. Criterios de evaluación, los desempeños, ¿cómo lo establece, pues? Muy bien. Muy bien, interesante pregunta. ¿Cuántos son los pasos de la evaluación formativa? 7. No son 6, son 7. ¿El maestro en qué paso tiene dudas? ¿Está en disonancia en qué paso? ¿A qué se refiere el cuarto paso? Establezca criterios para elaborar instrumentos de evaluación. Yo le estoy poniendo un ejemplo, la rúbrica. Pero la rúbrica no es el único instrumento de evaluación de desempeños, pero sí el más utilizado. ¿Ya? Porque la rúbrica tiene especificaciones dependiendo de ciertos niveles. Pero lamentablemente en la web hay tantos modelos de rúbrica y el maestro se está esquematizando nuevamente. El maestro está diciendo, como hay rúbrica, yo lo bajo, copio y pego. Y esas rúbricas están respondiendo al sistema mexicano. Hay una información que han sacado de rúbricas de la mexicana Frida no sé qué, ¿ya? Muy buena en rúbricas, una eminencia porque conoce bastante de la pedagogía, pero en el contexto mexicano. Es como que yo vaya al contexto mexicano y le voy a hablar del currículo peruano. Porque el contexto mexicano siguen trabajando competencias, pero ellos en vez de evaluar desempeños, evalúan objetivos. Pues no me van a decir que trabajar todo en competencia. A veces la gente habla tanto y lamentablemente hay maestros que hablan tanto y no saben ni lo que dicen. Si yo me voy a ir a Chile, yo voy a hablar de los estándares de aprendizaje peruanos. Pero al momento que yo voy a comparar, ellos me van a decir, nosotros acá no trabajamos por niveles de desempeño en función a la competencia, sino trabajamos por involucrar las capacidades en sí y evaluar ya en sí la competencia. Porque los ciclos que tiene la educación básica de Chile no son 7 como los ciclos que tenemos nosotros. Y si tú te das cuenta, en los estándares de aprendizaje peruanos, cada nivel responde a un ciclo. Y en la educación básica regular, ¿cuántos ciclos hay? 7. Quiere decir que cada ciclo está referida a un determinado nivel de la competencia. Pero Isela, ¿por qué me ponen 8? Ya te dije, si llegaste a estarlo claro, porque el nivel 8 es para el perfil del egresado. O sea, van a haber estudiantes que a 5º año lo logren, como estudiantes que no. Y porque no lograron el nivel 8, ¿van a repetir? ¿Van a desaprobar? No, porque ese nivel es sobresaliente. ¿Quiénes sí debemos estar en el nivel 8? El ciudadano, nosotros. Los padres de familia, todo profesional, todo ciudadano peruano debe estar en el nivel 8 de esas 31 competencias. Autoevalúense y ustedes se van a dar cuenta que no estamos en el nivel 8. Yo ya lo dije hace un momento. En historia, yo estoy en el nivel 5. En ciencia, tecnología y ambiente estoy en el nivel 6. Yo puedo saber mucho de currículum,
currículum, porque tengo una maestría en currículum desde el año 2000. Y a partir de ello he ido leyendo. Puedo saber mucho de neurociencias porque he hecho una segunda especialidad. Pero esa información no determina que yo sea competente. ¿Qué determina la competencia? Cuando ustedes me inviten a un aula y me observen en función a esas rúbricas mi desempeño para involucrar a los estudiantes, cómo involucro a los niños en su proceso de aprendizaje. Primera rúbrica. Ahí me van a evaluar en qué nivel estoy. Me van a evaluar si promuevo el razonamiento de los niños, la criticidad, la creatividad, qué actividades le propone la maestra Isela. Y van a darse cuenta si todo lo que yo les digo lo evidencian. Me estarían evaluando en un nivel, en esa rúbrica. Se van a dar cuenta si es que yo evalúo y a la vez retroalimento con los niños que veo que no están comprendiendo. Van a evaluarme si promuevo un ambiente de proximidad con los niños. Y eso ustedes me van a sacar ventaja porque ustedes lo conocen. Pero si ese niño dice, uy, mi maestra se enfermó, ha cambiado totalmente de la noche a la mañana. Y por último, ¿cómo regulo el comportar? Son 5 rúbricas que evalúan el desempeño. Ahora, el maestro dijo, tengo la duda, Isela, ¿en qué etapa, en qué paso? En el paso 4. La rúbrica es un tipo de instrumento. Otro instrumento de evaluación es el portafolio, donde los chicos van coleccionando los mejores trabajos, pero van haciendo una descripción de cómo elaboraron el trabajo. Pero para yo evaluar ese portafolio también necesito una rúbrica. Ojo, me estoy dando ejemplos de instrumentos. Rúbrica, portafolio. Otro instrumento es cuando yo observo, la técnica de la observación sistemática, pero esa observación me permite una lista de cotejo donde digo solamente sí, no, dicotomía. No me evalúa el desempeño, me evalúa solamente si lo hace o no lo hace, pero no me evalúa el nivel en que lo hace. Entonces, si yo estoy trabajando un enfoque por competencias, ¿con qué instrumento me tengo que familiarizar? Con las rúbricas. ¿Ya? Punto 1. Ya. Primer paso de la respuesta de la pregunta. ¿Por qué las rúbricas? Porque sí denotan niveles de desempeño. ¿Qué dice ese paso? Establece los criterios para elaborar instrumentos. ¿Cuáles son los criterios de las rúbricas? Porque algunos solamente copian. ¿Por qué en las rúbricas de Frida, cuando dice elabora un ensayo, su primer criterio es coherencia, cohesión? Porque son propiedades de los textos. En cambio, para el maestro peruano, sus criterios son las capacidades. Mis criterios pasan a ser mis capacidades. Elaboración del texto. Primer criterio. Planificación del texto. Señala el propósito del texto. Elige el formato adecuado. Precisa a quién lo va a dirigir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el primer criterio? Planifica. Entonces, esos son los criterios. Entonces, voy a comenzar a describir los niveles. El estudiante que solo precisa el formato, pero no el propósito, ¿en qué nivel estará? 1. El estudiante que me precisa el formato y el propósito, pero no establece a quién va dirigido, y así voy describiendo niveles de desempeño. ¿Cuál sería el siguiente criterio? Textualización. No te duermas, amiguito. Organiza
las ideas? ¿Sigue una hilación de ideas? ¿Utiliza correctamente los conectores? ¿Cómo está la puntuación? ¿Cómo está la tildación, qué sé yo? Entonces, hablar de ortografía es hablar de ortografía grafémica, tildativa. Y hablar de textualización sería el segundo criterio. El tercer criterio sería la revisión. Entonces, en las rúbricas, los criterios son las capacidades de la competencia. Entonces, no es cuestión de que yo voy a sacar una rúbrica que está en la internet y lo voy a plantear. Si estoy trabajando problemas en matemática, en la rúbrica de resolución de problemas, ¿cuál sería el primer criterio? Algunos maestros están durmiendo, han venido a pagar su plata pero a dormir. ¿Ah? Yo estoy haciendo una rúbrica para darme cuenta si mis estudiantes saben resolver problemas, situaciones problemáticas. No he dicho ejercicios. ¿Cuál sería el primer criterio? Se familiariza con el problema. Porque es la primera, es el primer proceso pedagógico que me determina a mí si está matematizando, que es la capacidad. Entonces yo digo en esa rúbrica, identifica los datos del problema, sabe cuál es el propósito del problema, ¿comprendes a qué se refiere? ¿Ah? Entonces, el segundo paso, el segundo criterio, ¿cuál sería? El primero, inclusive, ¿cómo lo representa? Está en la comprensión. El segundo paso, ¿aplicó la estrategia adecuada? Claro. ¿Te das cuenta? ¿Quién me va a facilitar esos criterios? Que el estudiante mismo se dé cuenta en esa rúbrica en cuál de las capacidades está fallando. Si en la rúbrica los criterios son las capacidades, entendidas como propias capacidades o procesos didácticos, el estudiante se va a dar cuenta en cuál proceso didáctico que apunta a tal capacidad está fallando. ¿Por qué? Porque va a decir, en comprensión del problema, estoy en el inicio, estoy en 3. Bien, tengo que llegar a 4. En estrategias, estoy en 2. Entonces, cuando formalizo y reflexiono, estoy en 1, ahí está mi falla. Vas a ver en qué criterio tienen que mejorar. Entonces, no se trata de yo decir, yo estoy trabajando con rúbricas y la estoy bajando de internet. Se trata de que la rúbrica me tiene que establecer qué criterio, y qué es el criterio, la capacidad. Y Cela, pero yo no puedo, yo he visto rúbricas que no dicen matematiza, pero dice comprende el problema, familiariza el problema. Y cuando se están familiarizando con el problema, ¿qué están haciendo? Matematizando. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso creo que ya contesté la pregunta, ¿no? Entonces, directamente, ese criterio de para establecer instrumentos, amerita que en el sistema educativo peruano entendamos que la evaluación, los criterios de la competencia son sus capacidades, entendidas como procesos didácticos. Por eso es que el maestro tiene que entender la didáctica de la resolución de problemas, la didáctica de cómo los estudiantes indagan situaciones problemáticas que pueden ser explicadas por la ciencia. La didáctica de la comprensión de textos, la didáctica de la producción de textos, porque si no, como medias. Empecemos ya. ¿Ah? Muy bien. Entonces, situación número 2. ¿En qué proceso de la formación, de la evaluación formativa estábamos con la situación 2? Valorar la evidencia. ¿Y ese qué paso era? 6.
¿no? Estamos valorando la evidencia. ¿Qué significa valorar la evidencia? Revisar. Vamos a ver. Ya lo habíamos leído, ¿no? Y veíamos que ¿dónde está el error frecuente de la estudiante? El docente nota que hay varios aspectos del texto que se debe mejorar. ¿Cuál debe priorizar en una primera revisión? Veamos. A. La falta de concordancia entre sujeto y verbo. La falta de concordancia como propiedad del texto está en lo que llamamos cohesión. Porque los textos tienen dos propiedades, coherencia y cohesión. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la B? La escritura incorrecta de la palabra alumna y quiero. ¿Eso en dónde estaría? También estaría en lo que es cohesión, estaría en ortografía, gramática, ¿no? La ortografía. C. La omisión de las tildes en la palabra debería, también está hablando, pero de ortografía. La B es grafémica y la C es tildativa. Pero están en el nivel de la ortografía. D. La ausencia de unidad temática en el texto. Muchos maestros, eso es coherencia, muchos maestros marcaron la D. Estas son preguntas que han venido en el examen de septiembre. Muchos maestros marcaron la D. ¿El texto tiene falta de coherencia? El texto es coherente, sino que el problema es que hay una hilación de ideas. ¿Hasta qué oración? Hasta cuando dijo el otro día me quedé hasta tarde limpiando y mi hermanita de 6 años me tuvo que esperar. Hasta ahí hay hilación de ideas. Y luego falta solamente que le agregue un conector para que explique la coherencia que habría entre ese primer párrafo, o si quiero hacerlo en un solo párrafo, cómo une ella eso como consecuencia de la dificultad ya con la hermanita. Pero eso no quiere decir que no haya hilación de ideas. Entonces no es la D. No es la D. Y lo aclaro porque varios maestros... ¿Por qué? Porque la hilación temática se va de un tema general, a eso se llama progresión temática. Y luego terminamos con la hermanita, pero no es que la hermanita ha salido de una incoherencia, es una consecuencia. Entonces hay hilación de ideas. ¿Ya? Entonces, eliminada la D. Elijo entre A, B y C. Ustedes saben que B y C es ortografía, grafémica y tildativa. O sea, están en un mismo nivel. ¿Sí? La A dice la falta de concordancia, propiedad, cohesión. ¿Sí? Entonces la cohesión va a venir después, cuando yo aplique también el conector de consecuencia para darle coherencia. Entonces la A tampoco puede ser, eso lo haría en un segundo plano. Me quedo con B y C, porque me ha dicho cuál debe priorizar en una primera revisión. ¿Qué priorizamos? La corrección, la orientación a que se dé cuenta su error, porque no se trata de corregir, sino de orientar. ¿La ortografía grafémica o la tildativa? La grafémica. Entonces la respuesta es la B. El texto se revisa hasta en 3 planos. Y eso, ¿saben cuándo lo van a comprender? Cuando trabajen la rúbrica. Porque la rúbrica señala si el texto no es coherente, pero está bien escrito, al menos lo ubica en el nivel 2. En cambio, si el texto tiene faltas de ortografía y tiene faltas de ortografía tildativa y grafémica, lo ubican en 1. Entonces, ¿qué es lo que primero tendrían que priorizar para que estén en 2? Eliminar esos errores frecuentes de que los ubiquen en 1. ¿Y cuáles son los errores frecuentes que ubican en 1? La ortografía.
¿Se dan cuenta? Por eso, ¿qué es lo que primero tenemos que orientar y retroalimentar? La ortografía. Eso tenemos que priorizar. Porque eso no los deja subir de 1 a 2. ¿Se entendió ahora? Muy bien. Cuando tienen incoherencias en las propiedades del texto, en lo que es cohesión y coherencia, están en 2. Pero si pese a ello tienen errores grafémicos y tildativos, no estarían en 2, estarían en 1. Entonces, ¿qué tengo que priorizar para que al menos estén en 2? Que no tengan errores ortográficos. ¿Ya? Muy bien. Situación 3. Hemos hablado de los errores frecuentes que forman parte de los saberes. No hay que penalizarlos, hay que partir de ellos. Es importante considerar que las respuestas equivocadas, colegas, no deben ser motivo ¿de qué? De preocupación. Más bien son una oportunidad, ni ser sancionadas o invalidadas, por favor. Muchas veces, frente a la respuesta del niño, los adultos, ¿qué hacen? Solemos tener una actitud poco adecuada, ¿ya? Cuando tratamos de corregir de manera inmediata. Ya no, el error es una oportunidad para retroalimentar. Explicando sobre lo que es correcto, ya no. Esa es la retroalimentación metiche, la retroalimentación descriptiva. Esa no es una retroalimentación de calidad. ¿Ya? Le quitas autonomía, no le estás dando la posibilidad de que tome decisiones. ¿Ya? Forzando un discurso que el niño ni te va a entender, ya que él tiene su propia manera de ver y comprender el mundo. Entonces vamos a entrar a lo que llamamos errores conceptuales. Estos niños, producto de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo moral, producto de sus vivencias, cometen errores, pero es producto de su razonamiento. Los niños en inicial no tienen un razonamiento lógico. Su razonamiento es transductivo. Señalan causas, efectos, pero asociándolos a un mundo imaginario muchas veces. Si siempre ven a la mamá que limpia la casa solamente cuando va a llegar visita, entonces ese niño de 4 años te ve que ahora mañana vas a limpiar, ese niño no asocia a casa. Mamita Teresa, ¿quién viene mañana? Nadie. ¿Y por qué dices, hijito, que mañana viene visita? Porque tú solamente limpias cuando hay visita. Causa-efecto. Ese razonamiento es transductivo, no es lógico. ¿Te das cuenta? Entonces es un error conceptual. ¿Y por qué lo vamos a penalizar si eso tiene que ver con su desarrollo cognitivo? ¿No? Tiene 5 canicas y tiene 5 naranjas. Teresa, una niña de 5 años. Tú le preguntas, ¿dónde hay más? A ver, voy a contar, maestra. 1, 2, 3, 4, 5 naranjas. A ver, canicas. 1, 2, 3, 4, 5 canicas. Ya, Teresita, dime, ¿dónde hay más? Aquí. Pero, Teresita. Pero, Miss, aquí hay más. ¿Más qué? Más tamaño. Pero tú le dices, ¿dónde hay más? Porque ellas no desarrollan todavía la noción de la cantidad. Su pensamiento, su razonamiento es transformacional. Por eso te dice el ministerio características del estudiante y su desarrollo con el aprendizaje. Para trabajar situaciones, resolver problemas en situaciones de cantidad, esos niños, ¿qué tienen que entender? La noción de cantidad. Por eso es que en inicial no operativizan, trabajamos nociones. Porque hay que construir esas nociones. Cuando ya tengan la noción de cantidad, recién pueden tener la noción de número. El número contado. Porque si no, solamente lo vamos a repetir. No va a identificar que 8 es 8 en cantidad. No lo va a relacionar.
porque tiene que darse la noción de conservación de la cantidad. Su pensamiento tiene que ser inclusive reversible para trabajar la seriación, de menor a mayor, de mayor a menor. Y eso se logra recién en las operaciones concretas. Entonces, para trabajar el desarrollo del pensamiento matemático, el maestro tiene que entender ciertas características. Y estas situaciones que ponen en evidencia los llamamos errores conceptuales, que forman parte de su desarrollo. ¿Ya? Entonces aquí no tenemos que penalizarlos. Observemos con atención la siguiente secuencia. A ver. ¿Tú qué crees? ¿Que el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol? Le dice la mamá a este niñito. Y su hijito se pregunta, ¿que el Sol gira? Claro, disonancia. ¿Por qué? Porque está viendo que el Sol está quieto. Mi mamá está loca. Si el Sol está quieto, que el Sol gira, disonancia. Sus saberes previos, sus vivencias le hacen notar que el Sol no gira. Entonces, ¿no? Que el Sol está quieto y la Tierra gira, le dice él a su mamá. Porque yo veo que el Sol está quieto, entonces ¿quién gira la Tierra? Y la madre se molesta y le dice, ¿pero qué te han enseñado en la escuela? ¿Ah? Entonces él le dice, ¿pero tú qué querías saber? ¿Lo que me han enseñado, explicado en la escuela o lo que yo creo? ¿Ah? Entonces, muchos de estos casos no partimos de los saberes previos. El maestro piensa que parte de los saberes previos porque le dice, ¿qué sabes de la temperatura? ¿Qué sabes de los movimientos de la Tierra? ¿Qué sabes del día y de la noche? ¿Y en dónde encontraste esto? ¿En dónde encuentras el sujeto? ¿En dónde está el predicado? ¿A dónde te fuiste ayer? Ya recogí saberes previos. Activar saberes previos es activar en función a esta situación desafiante del contexto, en función a esa situación concreta que me está hablando de calor, vivencias donde él haya experimentado su acción con el calor. Simplemente preguntarle, si tu mamá está cocinando y te pide revolver el arroz y ves un cucharón de madera y un cucharón de metal, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué? Pero Isela, ahí le estás creando disonancia. Sí, pero estás partiendo de un saber previo. Te va a decir, no, pues, el de madera. ¿Por qué? Porque no me voy a quemar. En cambio, con el de metal, sí me voy a quemar. Estoy partiendo de los saberes previos. Sin necesidad de decirle, ¿qué sabes del calor? ¿Has sentido calor cuando te vas a la playa? A ver, háblale de acá en Puno, playa. Háblale de cuando siente calor. Se acá es frío. Yo me voy calorcito donde está el sol. Quiero más calorcito, me muevo donde está el sol. ¿Sí o no? ¿Le vas a poner eso? Porque eso es parte de su vivencia. Entonces, los saberes previos tenemos que saberlos cómo activar. Y es a partir de esos saberes previos que muchas veces son errores conceptuales de donde tenemos que partir. Porque nos cuesta dejar esos errores. O dime tú, ¿no te cuesta pasar del paradigma conductista al constructivista y socioconstructivista? ¿No te cuesta? Porque estás en disonancia y muchos maestros se quedan en disonancia. No, pues no quiero. No me convencen. Pero no me convencen porque no quiere, porque ni siquiera indagan de qué se trata el asunto. Por eso es que es necesario que haya predisposición para los aprendizajes. Entonces aquí, los errores conceptuales forman parte de qué proceso pedagógico, colegas. ¿Dónde están los errores conceptuales? En los saberes previos. ¿Ya? ¿Y por qué he empezado por eso ahora? Porque ayer habíamos estado trabajando saberes previos y luego voy a trabajar disonancia. Y tienes que entender que
que no se empieza a retroalimentar durante la sesión. Se comienza a retroalimentar si es que ese niño está viniendo con errores frecuentes, como hemos visto en comunicación. Si ese niño trae sus saberes previos, errores conceptuales, ¿voy a esperar terminar la clase para retroalimentar? Tengo que empezar retroalimentando desde ahí. Porque si no, no van a salir de su disonancia. Por eso es que el conflicto cognitivo, entendido como disonancia ahora, también es una forma de retroalimentar. Porque si ese niño está viniendo pensando que el origen del día y la noche es porque la Tierra gira, está lleno, ¿cierto? Pero al momento de dibujarlo, dibuja que la Tierra está quieta, significa que está en un error conceptual. Y tú tendrías que promoverle una diso que le permita salir de ese error conceptual. Y ahí ya no solamente estarías generando conflicto cognitivo, sino estarías dando una utilizando el conflicto cognitivo como estrategia para sacarlo del error conceptual. Con eso, ¿qué te demuestro? Que los procesos pedagógicos no son momentos fijos, son recurrentes. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál es el propósito? Que los estudiantes aprendan. Todos aprenden, nadie se queda atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos preguntan en la situación 3? Dada la situación anterior, ¿cómo debe actuar el maestro frente a los errores? ¿Cómo debemos actuar frente a los errores? A. Ofrecerles a los niños experiencias directas, promoviendo libertad para que expresen lo que piensan muy bien, de manera lógica y coherente, y los más pequeños pues deben demostrar seguridad y autonomía al plantear alternativas de solución a los problemas que más les presentan. Esta sería una respuesta, pero como que lógica, no siempre piensan los niños de manera lógica. A ver, hasta ahora puede ser. B. Deberá propiciar experiencias que respeten el proceso madurativo. Ahí sí está tomando a todos. El proceso madurativo, porque mis niños son pequeñitos, su razonamiento es traductivo. Después ya será lógico. La formación y el desarrollo de un pensamiento que sí sea organizado, abierto, crítico, evitando ¿qué? Ese es algo que tenemos que desaprender. No se trata ya de corregir. Si corrijo, estaría en una retroalimentación elemental. ¿Ya? Entonces la C no, porque dice corregirlos, y la D dice enseñarles a razonar. ¿Tú enseñas a razonar? ¿O das oportunidades para que ellos razonen, piensen? Doy oportunidades. Entonces la respuesta no es la A, sino ni la C ni la D, sino la B de bebé. Porque hay que respetar su proceso madurativo. ¿Y dónde respetamos el proceso madurativo? En los estándares. Porque los estándares me hablan de progreso de los aprendizajes y el maestro tiene que mediar ese progreso. Los estándares están hablando de un nivel a otro nivel superior. Los estándares son los que te están determinando ciertos desempeños en función a la demanda. Los estándares te hablan de gradualidad en el desarrollo de competencias. Muy bien. Las competencias y las capacidades son las mismas. Lo que cambia, ¿qué es? El estándar. El estándar. Situación 4. Situación 4. Una docente que solicita. Una docente solicita a sus estudiantes que, ¿quién explica? Ellos. Ellos tienen que explicar con un dibujo cómo creen que se origina el día y la noche. ¿Cómo creen que se origina el día y la noche? A continuación se mostrará el dibujo realizado. Veamos.
Ahí está su dibujo. La Tierra, ¿cómo está? La Tierra está igualita, no se mueve, ¿cierto? ¿Quiénes se mueven? El Sol y las estrellas. La Tierra está quieta. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa uno de los errores conceptuales que se evidencia en el dibujo? Que la Tierra está inmóvil, quieta, y el Sol gira en torno a ella. Ese es el error conceptual que se evidencia en el dibujo. B. Pero Isela, eso no es cierto. La Tierra gira sobre su propio eje y el Sol está inmóvil. Eso es lo que da origen al día y la noche. Pero no es lo que representa el dibujo. El error conceptual que se representa en el dibujo es que la Tierra está inmóvil y que el Sol gira en torno a ella. Entonces, esos son errores que forman parte de los saberes previos de los estudiantes. Y si la Tierra gira en torno a su eje, debió representar que la Tierra gira con una flechita. Y eso no lo ha hecho. Pero esos errores son frecuentes porque se determinan en función al pensamiento, al desarrollo del pensamiento de los niños. Entonces, ¿cómo orientar? ¿Cómo hacer para sacarlos de ese error? Conflicto cognitivo, disonancia. Por eso es que el conflicto cognitivo o la disonancia también en ciertos momentos se toman como formas de retroalimentación. Cuando tengo que sacarlos de errores conceptuales. ¿Se entendió? Por eso es que el conflicto cognitivo, entendido como disonancia, ya no se da solamente al inicio de la sesión. Muchos formadores, muchos facilitadores dicen, ¿no? La sesión de aprendizaje tiene 3 partes y siguen con lo mismo. En las actividades de inicio están los saberes previos, la problematización, propósito de organización, motivación. En las actividades de desarrollo están todos los procesos didácticos y en el cierre está la evaluación y la metacognición. Ese esquema ya no va. Porque los procesos pedagógicos son Yo inclusive señalo disonancia al final. Si es que no logro que el estudiante logre reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Yo estoy evaluando desde el inicio si hay errores conceptuales. Yo estoy retroalimentando desde el inicio, utilizando esa disonancia como retroalimentación, como orientación. Entonces, por favor, no se me esquematicen ya. ¿Ya? A esos señores hay que decirles, ¿sabes qué? Lee un poquito más. Ya no estamos trabajando solamente las orientaciones para el desarrollo de competencias del 2014, sino en el currículum nacional está bien especificado las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Y ya Pedro les ha dado los materiales. Ahora lean ustedes poco a poco, no hasta el 15, sino para mejorar su práctica. Habría que decirles, chico, ubícate, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la situación 4? La B. Eso es lo que representa el dibujo, que la Tierra está inmóvil. Situación 5. Raúl es un estudiante que realizó el siguiente dibujo sobre el sistema digestivo. Miren, en ciencia y ambiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde una de las concepciones erróneas que evidencia el estudiante en su dibujo? A ver, observemos el dibujo. Entra por la boca, estómago, ahí se cierra, no hay nada de intestino. Imagínense si nos pasara eso. No eliminaríamos. Entonces, como el pato, ¿no? Imagínense. Pero este es un error conceptual de los niños, pues a esa edad, 2º grado, 3er grado, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una de las concepciones erróneas que evidencia el estudiante en su dibujo? A. ¿Cree que el sistema digestivo es un sistema abierto? Eso es positivo. Está viendo que es un sistema abierto. ¿Creen que los alimentos recién se mezclan cuando llegan al estómago? Eso también es positivo. ¿Por qué? Porque ahí se forma el bolo alimenticio. ¿Ya? Hasta ahí lo está haciendo bien.
Creen que el sistema digestivo, corrijan ahí, le falta la E, está conformado solo por un tubo largo que desemboca en el estómago. Entonces, ¿cómo lo orientarías? Habría que ser asertivo. Cuidado que le vas a decir, oye, ¿tú no vas al baño? Eso sería una retroalimentación errónea. ¿Ya? Hay que ser asertivos también cuando retroalimentamos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera? No sería, ¿y cómo eliminar? ¿Y cómo entonces eliminamos? ¿O no eliminamos? Todo se queda en el estómago. ¿Eliminamos o no? Entonces, maestra, corrígelo. ¿Le vas a decir así? No, ya no termino corregir, no. Entonces simplemente le haces una ceñita donde termina su estómago y le pones, ¿no? Si tienes que devolverlo, ¿no? ¿Y los alimentos no se eliminan? Basta esa pregunta y se va a dar cuenta que al eliminarse, ¿por dónde sale? Entonces va a completar su dibujo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí esa retroalimentación que está generando disonancia. ¿Te das cuenta? Esa retroalimentación la estás haciendo como conflicto, porque estás allí al inicio. Has estado recogiendo saberes previos mediante un dibujo. Y eso es lo que te ha plasmado. Son errores conceptuales dentro de los saberes previos. Alternativa entonces, C. Situación 6. Esta también es muy bonita. Esther, otra estudiante, realizó la siguiente representación sobre el sistema reproductor. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una de las concepciones erróneas que evidencia la estudiante en su dibujo? ¿Qué observamos? Hay un bebé en la bolsa y dice, el bebé crece en esta bolsa. Algo así dice. El bebé está en una bolsa, algo así. El nuevo ser es concebido en el estómago. El nuevo ser carece de un desarrollo gestacional. El nuevo ser se alimenta de manera independiente a la madre. Por el lenguaje de los niños pequeños, ¿cuál es su error? El nuevo ser es concebido en el estómago. Los niños piensan que los bebés se crían en el estómago. Entonces ese es el error conceptual. Y muchos maestros no marcaron eso. Marcaron el nuevo ser carece de un desarrollo gestacional, que eso piensan los niños. O sea, aquí se trata de que tú te pongas a nivel de los niños. Y eso tiene que ver con una rúbrica, proximidad. Que tú tomes en cuenta sus perspectivas. Cuando los niños nos dicen esto, los maestros nos reímos, y dejamos ese saber. No partimos de los saberes previos en sí. Alternativa A. Situación 7. Álvaro tiene 1 año y medio y de hace poco dice no. ¿Ya? Álvaro dice no. Cada vez que se le pide algo, ¿qué dice? No. No. Entonces, tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra Álvaro, 1 año y medio, sensorio-motor, no está en el preoperacional, sensorio-motor. ¿A qué se debe este comportamiento? Te están hablando de comportamiento. La rúbrica 5. ¿A qué Álvaro acaba de aprender la palabra no? ¿Sabe el significado, Álvaro, de la palabra no? Y por eso quiere usarla cada vez que sea posible. Recuerden que todavía no está desarrollando el lenguaje recién. Recién a los 2 años ya es una etapa donde se da la representación simbólica. Entonces, no lo dice, o a veces con gestos. No, pero acá dice que lo dice, de poco dice no. ¿Ya? Entonces, B dice, ¿a qué Álvaro intenta diferenciarse de los demás? Pues ha pensado a tener conciencia de sí mismo. Son egocéntricos los niños. Entonces, ¿a qué Álvaro tiene una personalidad que tiende a qué? Transgresión.
y que si no interviene es posible que en un futuro presente comportamientos conflictivos y cela. ¿Por qué Álvaro dice no si tiene año y medio? Porque su mamá o el sujeto, la persona que más confianza tiene con él, siempre dice no, no. Imitación diferida, los niños que dicen no, no, no. El papá llega, no. Entonces el niño, no. La abuelita llega, no. El niño, no. La Miss llega, no. El niño, no. Los niños a esa edad solo repiten, imitan. Entonces, si no trabajamos en ese contexto, va a ser un niño propenso luego a situaciones conflictivas, alternativas C. Hay que ver qué mundo rodea al niño. Esos niños, ¿por qué llegan a la inicial peleando? Porque en su casa todo es discusión. Ese niño, ¿por qué llega y pega además? Porque a él le hacen entender a golpes y él imita. Así es el trabajo. Si mamá le grita al papá, ese niño se va a crear en un esquema sumiso. Llega una chiquita en su aula y le grita, normal, porque eso es su mundo en su casa. La mamá manda. Si es al contrario, el papá la cachetea a la mamá y todo, el niño va a ir al aula y va a querer hacer lo mismo con sus compañeritas. Porque la imitación diferida es una de las características del preoperacional. Por eso es que tenemos que ver todos esos aspectos. ¿Qué estoy trabajando ahí? Características del desarrollo socioemocional. ¿Ya? Situación 8. Situación 8. Aprovechando que varios de sus estudiantes tienen familiares que trabajan en elaboración de textiles de manera artesanal, ¿ya? Un docente, ¿qué les pregunta a sus chicos? ¿A qué creen que se deben los colores que presentan estos tintes? La mayoría de estudiantes, ¿qué respondió? Se debe a que los compuestos o átomos, compuestos, ¿qué forman los compuestos? Mezclas. ¿Qué forman los átomos? Sustancias. Se debe a que los compuestos o átomos, según una mezcla átomo-sustancia, que lo forman son de esos colores, dicen los chicos, en primer año, segundo año. Así, cuando empleamos un tinte de color rojo, es porque sus moléculas son de color rojo. ¿Qué dicen los maestros de CTA? ¿Cuántos hay? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, cuando trabajan. ¿No hay? No hay, ¿no? ¿Hay o no hay maestros de CTA? Levanten la mano. Sí hay, Pedrito, sí hay inscritos de CTA, ¿no? Pedrito, tú me direccionas, Pedrito. ¿Cuántos inscritos de CTA hay? 2, 3 dicen. Pero creo que hoy día no han venido, Pedro. Miren, colegas, si nosotros no asumimos desde aquí que el error es una oportunidad para mejorar tu desempeño, tú quieras o no quieras, vas a estar en el paradigma anterior. Es mejor que nos equivoquemos acá. Además, lo que yo busco es que te equivoques acá. Ese es mi propósito. Porque si tú te equivocas aquí y reflexionas, ya no te vas a equivocar el día 15. Escúcheme bien lo que están viendo. Entiéndanlo. El error es una oportunidad de aprendizaje. Es decir, si yo no entiendo esta forma, es porque no he estado activando saberes previos como debería ser. Y esto lo trabajo cuando voy a entrar en ciencia y tecnología ambiente en química. Porque en química comienzo a trabajar mezclas, que ya trabajé en primero y segundo, y compuestos. ¿Y qué hacen los maestros de química?
que se memoricen la tabla periódica, porque voy a trabajar óxidos. Primero empezamos. Primero empiezo ¿con qué? Con los modelos atómicos. Y sigo con la teoría de Dalton, ¿no? Entonces, tenemos que ver que la ciencia va de la par de la tecnología y que tenemos que entender de que el mundo está integrado por compuestos, por sustancias. Y que cuando van a estudiar biología los chicos, todas esas reacciones que nos causan enfermedades son reacciones químicas. Entonces la química a la anatomía, a la biología, vida. Pero muchas veces hacemos un aprendizaje mecánico de las ciencias donde ni siquiera el estudiante es capaz de entender qué elementos químicos están presentes en una medicina. ¿Qué elementos químicos están presentes en un fertilizante? ¿Qué elementos químicos están presentes en la industria farmacéutica o determinada industria? Porque hacemos una química que no es significativa. Entonces, por eso es que el momento que recogemos saberes previos en esta situación nos perdemos. ¿Por qué? Porque acá dice la mayoría de estudiantes, ¿qué respondió ante esa situación? Que se debe a que los compuestos o átomos que lo forman son de esos colores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen saberes previos en función al uso del microscopio, o sea, de ver, de poder analizar. ¿Qué cosa? Esos átomos, esas moléculas. O sea, ellos lo están analizando desde un punto de vista macroscópico, ¿no? A esos átomos, a esas moléculas. Y eso no tiene nada que ver con el color. ¿Sí? Entonces, acá te preguntan, ¿cuál de las siguientes alternativas explica la dificultad de estos estudiantes que no diferencian átomos y compuestos de mezclas? ¿Que no diferencian un cambio físico de un cambio químico? ¿Que atribuyen propiedades macroscópicas a átomos y moléculas? Entonces, si el tinte es rojo es porque sus átomos y sus moléculas son rojas. Y eso no es así. Pero eso ya lo van a adquirir conforme el apoyo, el asesoramiento, la retroalimentación de sus maestros, porque ya van a ir a ese mundo microscópico, ¿no? Pero entendiendo el significado, el uso que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra vida. Ese es el cambio. Por eso que la competencia, por donde tienen que empezar, es indagar situaciones que pueden ser explicadas por la ciencia. ¿Y cómo indagan? Porque empezamos con la primera capacidad, la primera capacidad es problematizar situaciones. Ahí en problematizar situaciones que señalan variables, hipótesis. Y a partir de esas variables, hipótesis, ¿qué hacen? Un plan de acción, un plan de indagación. Segunda capacidad, cuando están registrando información. Luego que han registrado información, ¿qué hacen? La tercera capacidad, la analizan, la interpretan, y así sucesivamente cada capacidad. Y si en un informe de indagación me lo van a presentar, para yo revisar desempeños, ¿cuáles van a ser mis criterios? Los diversos procesos que siguió en esa indagación. Entonces, toda esta manera, colegas, de trabajar, ubican al maestro como retroalimentador, reflexivo, pero que para retroalimentar, para que tú asumas ese reto, ese desafío, tú tienes que conocer los procesos didácticos para desarrollar capacidad dentro de esa competencia. Si no, como dice, chifa. Entonces, prácticamente, hacer eso no es algo que vamos a aprender de la noche a la mañana, porque el cambio es progresivo. Pero ya tenemos que entender
y no plantearnos en esa terquedad de seguir con contenidos. Tenemos que entender que los propósitos en un currículum por competencias son las competencias, las capacidades, los desempeños, sus evidencias de desempeño. Todo transversal con el enfoque que estoy trabajando. Eso quiero que lo entiendan porque ustedes acá no han venido solamente para aprobar el examen del día 15. Por lo tanto, si acá hay un maestro o una maestra que me está pidiendo que avance solamente porque piensa que estas preguntas le van a venir, chifa, porque estas preguntas no te van a venir. Lo que estamos haciendo es desarrollándolas para ponerte a ti y que entiendas la explicación que te estoy dando, porque la prueba del día 15 va a ser más difícil que la de septiembre del año pasado. ¿Por qué? Te estoy señalando porque si tú estás preparado no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener temor, porque el miedo y el temor están dentro de tu desarrollo moral. ¿Qué dice Colbert? La moral del castigo y la obediencia. Yo lo hago porque si no lo hago me van a castigar. Yo te estoy diciendo lo que es verdad. Cada vez las pruebas del ministerio son más desafiantes. Entonces tienes que entenderme. La retroalimentación que yo te doy es una retroalimentación reflexiva, ahorita, manera de información. ¿Por qué? Porque si yo te voy a dar solo la respuesta, mejor le digo a Pedro, públicalo. Yo te estoy explicando por qué no es esta. Porque tal vez el ministerio, porque si yo fuera, yo te planteo las mismas casuísticas, pero te planteo otra cosa, más profunda. Y tú tienes que reflexionar para ver en función a eso qué te están presentando. Porque te van a presentar similares, pero no iguales. ¿Ya? Situación entonces 8. ¿Cuál es la respuesta? Ya la tienes. Sí. La C, ¿no? Está yendo a un mundo desconocido. No conoce lo microscópico, por eso que lo asocia con lo macroscópico. Situación 9. Un estudiante interviene en la clase diciendo lo siguiente: las mutaciones son malas porque provocan enfermedades en las personas que pueden ser transmitidas de padres a hijos. ¿No? El vitíligo, por ejemplo, se da por una mutación. Están investigando si se transmite por genes, no necesariamente. ¿Ya? Esto lo vemos en biología de 4º año, ¿no? Los profesores de CTA que están presentes señalarán que no estoy mintiendo. Esto se ve en biología de 4º año, ¿ya? Pero ¿qué está afirmando el estudiante de 4º año? Que todas las mutaciones son malas porque provocan enfermedades en las personas. Claro, y son transmitidas de padres a hijos. Pero las mutaciones solo se dan en las personas, se dan en las plantas. Entonces, si se dan en las plantas, no todas las mutaciones son malas, porque ahí salen los cultivos transgénicos. Y él está afirmando que las mutaciones son malas. Entonces, ¿por qué es incorrecta la afirmación del estudiante? Porque las mutaciones solo son perjudiciales si alteran varios nucleótidos de una secuencia de ADN. Solamente ahí son malas, perjudiciales. B, porque las mutaciones solo son perjudiciales si afectan a las células sexuales, pues solo así pueden ser heredadas, y en las plantas afectan a las células sexuales y salen los cultivos transgénicos. C, porque algunas mutaciones pueden pasar desapercibidas, como es el caso de las plantas, o incluso resultar en una ventaja competitiva frente a otros individuos, ¿no? Los cultivos transgénicos, por ejemplo. Esa es la correcta. Te están diciendo por qué es incorrecta la afirmación del estudiante. Alternativa C. ¿Por qué es incorrecta?
La D dice, porque las mutaciones no provocan cambios en el ADN de las personas, pues solo afectan a células somáticas y no a las sexuales. Todo ello puede ser cierto desde un punto de vista de la biología, pero te están diciendo por qué es incorrecta la afirmación del estudiante de decir que todas las mutaciones son malas, porque en ciertos individuos como las plantas no son perjudiciales. ¿Ya? Alternativa C. Situación 10. Carla está en segundo grado de primaria y no tiene dificultad al resolver tareas como la siguiente. Miren, escribe un número compuesto por 4 decenas, 5 unidades, 45. 3 decenas, 7 unidades, 37. 1 decena, 8 unidades, 18. Nivel logrado. O sea, distingue ¿qué? Unidades de decenas. Sin embargo, cuando a Carla se le propone la siguiente tarea, el reto 4, escribe el número formado por 3 decenas y 15 unidades, ¿qué escribe Carla? 315. Entonces distingue unidades y decenas, pero no distingue decenas de centenas. Porque debió escribir 45. ¿Sí? Aquí está mezclando ¿qué? Decenas con centenas, porque lo que escribió fue 315. Y Cela no hace canje, de acuerdo, pero lo que está representando la evidencia es que le ha dado el valor 3 a las centenas. ¿Y qué te pregunta? ¿Cuál es la principal dificultad que se evidencia en la respuesta de Carla en función a la segunda tarea? ¿Por qué a la segunda tarea? Porque la primera sí la logra. Entonces, A, no logra diferenciar las decenas de las centenas, sería la respuesta. ¿No logra realizar la descomposición de un número en 2 cifras? Sí, también es una dificultad, pero no es la principal. Y te está pidiendo la principal. Eso sale como consecuencia de que no logra distinguir decenas de centenas. No logra establecer relaciones de equivalencia entre unidades y decenas con canjes. Sí, pero esa es una consecuencia de lo primero. Mira qué te está preguntando el ministerio. Errores frecuentes en ordenamiento. Hay que entrar. Inclusión jerárquica. ¿No? ¿Qué número va antes? ¿Qué número va después? Segundo grado. Situación 11. Vamos a ver la situación 11. Una docente, ¿cuál fue la respuesta de la 10? La A. Situación 11. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes de primer grado resuelvan situaciones que involucran ¿qué? Hasta 20 objetos, o sea, 2 decenas. ¿Sí? Como parte de las actividades propuestas, la docente entrega una ficha de trabajo. A continuación se presenta la de Luis, uno de los estudiantes. A ver, Luis dice, cuenta las bolitas y escribe cuántos hay. 18. Y después dice, descompone el número encontrado. ¿Y cómo descompone Luis 18? 1 más 8. O sea, no tiene noción de qué, de decena. No tiene noción de decena. ¿Sí? ¿Qué te pregunta? ¿Cuál es la principal dificultad que se evidencia en el trabajo de Luis, o sea, en su desempeño? A. No reconoce el cardinal de un conjunto. B. No asocia una determinada cantidad al numeral que la representa. O no atribuye valor a las cifras de un número según su posición. Claro, la C, porque debió decir 10 más 8, la decena. Alternativa C. Entonces, esto es lo que está preguntando el ministerio. Por eso es que en la didáctica dice cómo actúa el maestro frente a los errores recurrentes, a los errores frecuentes, a los errores conceptuales. Situación 12. A ver, maestros de secundaria, matemática, ¿cómo actúan en
Gestión de datos e incertidumbre. A ver, ahora me dicen que los de matemática no están. ¿Dónde están? Secundaria. Levanten la mano. Pero, ya ves, ¿por qué no me has pasado la... No han venido, solamente hay de primaria nomás, de inicial. A ver, vamos a ver situación 12 y 13 en matemática. Los estudiantes de un aula se organizan en 5 equipos: trabajo colaborativo, orientación pedagógica de desarrollo de competencias. ¿Para qué? Para vender boletos de rifa y comprar ¿qué? Tachos de reciclaje. Para la institución educativa, enfoque ambiental. Luego de la venta, uno de los estudiantes ¿qué? Representó un gráfico, gestión de datos. ¿Ya? En ese gráfico, ¿qué representa? La venta de los boletos de la rifa por cada equipo, como se muestra a continuación. Te dice, ¿cuál es el error en la construcción del gráfico? Veamos. Equipo, dice en la parte de las X. Ahí vemos los equipos, cantidad de boletos que vendieron. Pero en el margen de las Y, que dice cantidad de boletos, ¿cómo está esa escala? En decimales. Y así se debe hacer. Entonces, ¿cuál es el error en la construcción del gráfico? Las barras no están ordenadas según tamaño. Sí están ordenadas según la venta de rifas. ¿El gráfico usado no corresponde al tipo de variable? Sí, X y Y, es un plano cartesiano, donde las X representan a los grupos, las Y a la venta de boletos, de rifas. Dice, la escala vertical no es apropiada para el tipo de esa variable de venta de boletos de rifa, porque está dada en deci y debe ser números enteros. Entonces, esa es la respuesta. C. Y esto ha venido en la prueba. La C. Situación 13. Luego que el estudiante corrige su gráfica él mismo, así ha puesto el término corrige, pues lo vuelvo a poner. La docente le solicita que interprete. Ahora van a interpretar, según la capacidad. El estudiante dice lo siguiente: el equipo A vendió 10 boletos de rifa. El equipo B vendió 25 boletos de rifa. El equipo C vendió 5 boletos de rifa. El equipo D vendió 15 boletos de rifa. Y el equipo F, que no se ve en la gráfica, vendió 10 boletos de rifa. Ahí está representada la cantidad de boletos de la rifa que vendió cada equipo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para que el estudiante profundice? O sea, ¿qué sigue? Profundice en interpretación de su gráfica. ¿Y ahora qué sigue? Ya interpretaron. ¿Ahora qué? Pedirle que verifiquen si los datos son fidedignos. Eso ya lo está haciendo. Los datos, eso debió hacerlo antes de interpretar. ¿Qué sigue? Pedirle que se asocie cada equipo con la cantidad de boletos de rifa. Eso ya lo hizo cuando graficó por cantidades. Te está diciendo que sigue, ni A ni B. Pedirle que haga una predicción de la venta de los boletos de rifa que realizaron los equipos A y B al día siguiente, que son adivinos. ¿Qué? La D. Pedirle que encuentren, ahora sí, ya operativizan, la diferencia entre las cantidades de boletos de rifa vendidos por los equipos que realizaron la mayor y menor parte. ¿Qué quiere decir? Ya ellos gestionaron la información, ahora van a operativizar con la información. Alternativa D. Colegas, es importante que nosotros sepamos cómo movernos en estos errores frecuentes, conceptuales, porque en eso se basa nuestra retroalimentación. Ahora sí, como nosotros ya sabemos que la retroalimentación de calidad es la reflexiva o por descubrimiento, esto, como dice mi hijo, es chichagüita. ¿Ya? Situación 14.
veloces, en lo que canta un gallo, como dice el dicho. Considerando que una de las tareas principales de todas las áreas curriculares es ayudar, entiende, la evaluación formativa ayuda a los estudiantes ¿a qué? A aprender. ¿Cuáles son de las siguientes estrategias de evaluación? Responde a dicho propósito. ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? Resaltar los aspectos positivos del desempeño de los estudiantes para evitar que ellos se puedan sentir fracasados. Entregar a los estudiantes materiales de estudio adicionales que les permitan reforzar sus prácticas. No, lo que vas a hacer es guiar a los estudiantes en la identificación del motivo de sus errores, tomar decisiones en conjunto acerca de los pasos que deben seguir, pero para mejorar. Alternativa C, miren lo que pregunta el ministerio. Situación 15. Para saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario determinar criterios de evaluación. Ya tú sabes que son las capacidades. Y evidencias de aprendizaje, lo que vas recogiendo. A lo largo de toda esa unidad didáctica, por eso se dice evaluación forma, porque va a lo largo. Puedes ofrecer información acerca de qué, de cuán lejos están o cuán cerca se encuentran de los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles eran los propósitos de aprendizaje? Las competencias, sus capacidades, sus desempeños, sus evidencias de desempeño, ¿no? Todo transversado por los enfoques. De ello que si contestamos al interrogante, ¿qué esperamos que los estudiantes demuestren? ¿Qué esperamos que los estudiantes demuestren? La respuesta es desempeños. Evaluamos indicadores de desempeño, capacidad y desempeño, nivel de la competencia. ¿Qué esperamos que demuestren? Son las evidencias de desempeño. ¿Cuál es la correcta entonces? Muy bien. ¿Cuál es? ¿C o D? Evidencias, ¿pero de qué? Entonces, la respuesta es ¿evidencias o desempeño? Correcto, desempeño. Ahora, si el ministerio te pone evidencia de desempeño, yupi. Pero como yo soy más espesa que el ministerio, pues soy gorda, te tengo más. Entonces, entre evidencias y desempeños, desempeños. ¿Ah? Desempeños. Situación 16. De acuerdo con las orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa de las competencias especificadas en el currículum nacional, cuando el maestro Carlos, ¿qué hace el maestro Carlos? Describe lo que es capaz de hacer María. ¿Por qué? Porque está analizando ¿qué? Una evidencia recogida para comparar ¿qué? El desempeño de María está comparando. Si está comparando el desempeño actual de María con el esperado al final del ciclo y establecer la diferencia, ¿qué está haciendo? ¿En qué paso de la evaluación formativa está? Lo que está haciendo es valorando el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. Y a partir de esa valoración, ¿qué va a venir? La retroalimentación. Porque en esa valoración está viendo las dificultades, los errores. Muy bien. Situación 17. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la 16? ¿La B o la C? La C. Está valorando el desempeño. 17. Fernando es un estudiante del primer grado de secundaria que tuvo errores, pues, ¿no? A resolver una situación problemática con números decimales. María, su maestra, ¿qué hace? Le formula preguntas para que él mismo, ¿qué tiene que hacer? Explique su proceso que siguió al resolver el problema. ¿Logrando qué? Identifique su error. ¿Y ella qué hace? Lo ayuda a probar otras estrategias. ¿Qué ha hecho la maestra? Lo que ha hecho es retroalimentar de manera reflexiva. ¿Cuál es la alternativa? La D. Situación 18. Si las descripciones alfabéticas AD, ¿qué significa? Logrado, logro destacado. A, logro esperado. B, en proceso. C, en inicio. Esas son las escalas, ¿no?
y en secundaria le damos un valor vigesimal. ¿Sirve para qué? Para identificar cuán cerca, si tiene A, o cuán lejos, si tiene C. ¿Se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo académico respecto en una determinada competencia? ¿Qué te pregunta el ministerio? Es evidente que todo maestro de educación básica debe tener en claro, ubícate, debes tenerlo claro, que estas descripciones alfabéticas proporcionan información valiosa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer a partir de esa información? Lo que tienes que hacer es retroalimentar. Si está en C, con más apoyo. Si está en B, también retroalimentas. Entonces, esa información es para que tú retroalimentes, no es para que pongas la nota. Tiene que mejorar la evaluación formativa, busca la mejora del desempeño, enfoque, búsqueda de la excelencia. ¿Cuál es la respuesta entonces? Correcto, la C. La C. La C, porque la C dice retroalimentar. ¿Ya? C. 19. Se observa en un aula que el docente, ¿qué hace? Se está desplazando de un grupo a otro preguntando ¿cómo van realizando las actividades? ¿Qué tal? ¿Entendieron? ¿Les salió el problema? ¿Necesitan alguna explicación? ¿Qué está haciendo el maestro? Está acompañando en esa gestión. A ese acompañamiento, ¿cómo se le llama? Monitoreo. Está verificando si los estudiantes están trabajando, quiénes tienen dificultades. Luego de ese monitoreo viene la retroalimentación. No está retroalimentando todavía, porque no está orientando, está verificando. ¿Quiénes tienen? Está verificando avances y quienes tienen dificultades. Eso se llama monitoreo activo. Alternativa B. Situación 20. Mi Flor se ha propuesto que sus estudiantes del primer grado de primaria, como parte del proceso de construcción de la noción de decena, descompongan el número 10 en sumandos, ¿ya? Haciendo uso de ¿qué? Regletas de colores, material concreto. Sin embargo, al monitorearlo se da cuenta de ¿qué? Que algunos grupos, ¿qué cometieron? Errores al usar las regletas de colores. El error es una oportunidad, por lo que se hace necesario brindarles ¿qué? Retroalimentación. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una retroalimentación pertinente? Pertinente, o sea, reflexiva. La maestra Flor se acerca a los grupos a verificar dificultades en el trabajo. ¿Les da la respuesta? Inadecuada. La maestra Flor se acerca a los grupos para verificar los avances y únicamente le indica el trabajo, si el trabajo es correcto, tampoco. La maestra Flor se acerca para verificar avances y ante las dificultades detectadas, ¿qué hace? Si les explica, tampoco. ¿Cuál es? Orienta, ayuda. ¿Qué hace la maestra? Guía a través de esas preguntas orientadoras. Son ellos mismos los que tienen que darse cuenta de sus errores. Alternativa D. Un maestro que dice Tim Marín de dos pingües no está en el paradigma constructivista. Ya tú sabes que tu trabajo es mediar, retroalimentar, orientar. No es darle la respuesta. Situación 21. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la 20? La D. Situación 21. Una docente, ¿qué propone a sus estudiantes? Ahí está la situación desafiante, ¿no? Primer grado. Daniel tiene 17 canicas. Si regala 5 canicas, ¿cuántas le quedarán? Uno de los estudiantes realizó lo siguiente. 17 más 5 igual 22. Entonces, Miss, le quedarán 22 canicas. ¿La Miss se transforma? No. El error es una oportunidad para aprender. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más apropiada para que la docente oriente al estudiante a comprender por qué su respuesta es incorrecta? ¿Cómo orientarlo? Retroalimentación reflexiva. ¿Lo va a felicitar por su intento? Y después le va a decir que la respuesta es 12.
Por favor, es un absurdo ya en este paradigma. B, le va a preguntar cuáles son los datos del problema. ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Serán 22 canicas? Luego pedirle que siga intentando. Si está teniendo una dificultad y tú tienes que retroalimentar, ¿lo estás retroalimentando ahí? ¿Lo estás orientando? No es la respuesta. Recordarle que la palabra regala en ese problema significa resta. Ya le estás diciendo. Retroalimentación metiche, retroalimentación descriptiva, no es la correcta. Recuerda que lo que tienes que hacer es orientarlo para que ellos mismos se den cuenta. Entonces, preguntarle, ¿cuántas canicas tenía Daniel al inicio? ¿Qué significa que regala canicas? ¿Crees que tendrá más o menos cantidad después de regalar canicas? ¿Lo estás haciendo reflexión? La alternativa D. Alternativa D. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál es la retroalimentación que nos está pidiendo el ministerio? La reflexiva. La por descubrimiento. Situación 22. En una institución educativa de la selva peruana se busca promover el cuidado de animales que están en peligro de extinción. Por ese motivo, la docente del 6º grado les ha pedido a sus estudiantes que ¿qué? Escojan un animal en peligro de extinción y que escriban un texto ¿para qué? Para explicar cómo se puede proteger a este animal. Entonces, una estudiante ha decidido escribir sobre la protección de ¿qué animal? Del oso de anteojos. Antes de empezar el borrador, ¿qué hace? Le presenta a la docente el siguiente esquema. ¿Por qué? Porque la primera capacidad de la producción de textos es planifica el texto. Le presenta entonces el siguiente esquema. ¿Qué vemos en el esquema? Título: salvemos a los osos de anteojos. 2. Problema del oso de anteojos. 2.1. ¿Por qué cazan a los ojos de anteojos? 2.2. ¿A quién nombra? Al gallito de las rocas. Y en 2.3, al mono choro de cola amarilla. Y hay un error. Porque no está respetando ¿qué? Temas y subtemas. ¿Cómo ayudar para que no se extinga el oso? Cuidar los ambientes donde viven, que me gusta del oso de anteojos. Entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿En qué párrafo? En el segundo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para ayudar al estudiante a mejorar su esquema? O sea, te está diciendo a darse cuenta de su error. A. Decirle cómo jerarquizar la información y luego indicarle, tú le vas a decir, ¿qué le estás quitando? Autonomía. Es la retroalimentación descriptiva inadecuada. Sugerirle que escriba las ideas de su esquema de forma más detallada para que cuando tenga que pasarlas a un texto sepa claramente cómo va a expresarlas. Está hablando del esquema, no de la textualización. Mostrarle varios esquemas de textos relacionados con su tema, ¿le va a llevar modelos? No. Preguntar, ¿cuál es el propósito de tu texto? Y luego, orientarla para que se quede solamente con las ideas de su esquema que le ayudarán a conseguir ese propósito. Porque va a decir, oso de anteojos, entonces otro animalito no tiene nada que ver ahí, ¿no? La tarea, colegas, es orientar. El ministerio no sé qué te preguntará, pero tú ya tienes que ir ya en que tú no vas a señalar las pautas, tú vas a orientar, y sobre todo esa orientación se hace a partir del error, a partir de la dificultad. Esa es la clave, ¿ya? Alternativa D. Situación 23. Situación 23. Durante el semestre se realizó un ciclo de actividades de deliberación, asuntos públicos, donde los estudiantes tuvieron que argumentar. Al finalizar este ciclo, el docente entrega la siguiente retroalimentación global al estudiante. Veamos, esta es una retroalimentación. Has logrado plantear tus puntos de vista, mostrando respeto por los integrantes del otro equipo. O sea, le señala los aspectos positivos, siempre sobre la base de argumentos sólidos que daban cuenta del manejo que tenías del tema. O
sea, primero empiezas por lo positivo, por las fortalezas. Pero ahí hay un conector. Sin embargo, en algunos momentos te he notado inseguro, titubeando y contestando en voz muy baja. Y eso ha hecho difícil escuchar tus ideas e incluso a veces le restó menos peso a tus argumentos. Ahora le está señalando lo que tiene que mejorar. Pero ha partido por lo positivo. Esos son los comentarios que tenemos que dar a nuestros chicos. Entonces, ya le dice que debe mejorar. Debes trabajar la seguridad con la que planteas tus puntos de vista. Y tener siempre presente que el volumen de tu voz es importante para que la audiencia te escuche. Te preguntan en el ministerio, ¿por qué se podría afirmar que esta retroalimentación ayuda, evaluación formativa, ayuda al estudiante a desarrollar ¿qué cosa? Su autoconcepto? O sea, saber qué le falta mejorar. Porque al centrarse en las fallas, no se está centrando en las fallas, no en la A. B, porque la retroalimentación del docente posibilita al estudiante confirmar que no tiene habilidades suficientes, tampoco. Porque la retroalimentación del docente contiene ¿qué? Dice la C, información. Que el estudiante podría ¿qué? Integrar. ¿A dónde? A su imagen, que ya tiene sobre sí mismo, autoconcepto. Entonces depende de cómo retroalimentamos en asuntos públicos, porque también nos ayuda a construir su identidad. Situación 24, 23, ¿cuál es la respuesta entonces? C. Situación 24, veamos qué pasa. Anita es docente del nivel inicial. Ella está trabajando con sus niños, ¿qué cosa? ¿Qué aspecto? Seriación. Por lo que les pide ¿qué? Ordenar los elementos por tamaño. Y tú como maestra de inicial, sabes que la seriación tiene propiedades. ¿Cómo se llama la primera propiedad de la seriación? Correspondencia, cuando están comparando uno a uno. La segunda propiedad, transitividad. ¿Sí? ¿Qué hacen los niños? Comparan uno a uno. ¿Cuál es más grande? Este es más chiquito. Entonces, aparece otro que es más grande. Compara. ¿Dónde lo ubico? Aquí no, aquí. Entonces, 3 plumones es fácil comparar. Pero si le doy 5, ¿qué estoy aumentando? La demanda. Entonces, ¿cuál es más fácil para ellos comparar? 3. Porque va a comparar 2 y va a tener que ubicar uno al centro. A eso se llama transitividad. Y a esto de comparar, ¿cómo lo llamamos? Lo dije hace un momento. Correspondencia. Entonces, la correspondencia y la transitividad son 2 propiedades de la seriación. ¿Ya? Muy bien, veamos qué es lo que pasa acá. Para ello proporcionan a los niños 5 palitos de diferentes tamaños, para que ellos los ordenen del más pequeño al más grande. ¿Qué van a tener que hacer? Comparar, correspondencia, y colocarlos en el orden que les corresponde, transitividad. Y en eso, ¿dónde van a tener posibilidades? En la correspondencia, porque ya lo logran, pero van a mantener dificultades en la transitividad, porque a esa edad el pensamiento no es reversible, pues. Pueden ir en un orden, todavía no entienden en el orden contrario, 5 años. Durante el trabajo, la docente observa que algunos niños presentan dificultades para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Con 5 palitos. Por lo que se acerca a uno de ellos. ¿Y qué hace? Le retira los palitos. ¿Quiere bajar la demanda? No. Está modificando la estrategia. ¿Por qué? Porque con 5 tiene dificultades. Entonces, ¿qué hago? Le retiro 2. ¿Qué varíe? La estrategia. Así la docente les plantea la misma actividad, pero con 3 palitos. ¿Y qué hace?
Como tienen dificultad, los orienta haciéndoles preguntas que le permitan comparar un palito con otro palito. ¿Hasta qué? Hasta que los ubiquen en el orden del más pequeño al más grande. Ahí se quedó. Luego, ¿qué hace la Miss? Les entrega los palitos que sacó y les pide ubicarlo en la secuencia ya armada. O sea, no bajó la demanda. Lo que ha hecho la Miss es variar la extra con algo que les sea más familiar hasta que lo logren. ¿Ya? Dada la situación descrita, es evidente que Anita, de acuerdo al proceso de evaluación formativa, ¿qué está haciendo? ¿Está utilizando criterios e instrumentos? Cuando los niños se equivocan, al menos en una ocasión, le ofrece oportunidad. Anita lo que está haciendo es valorando el desempeño de sus niños. ¿Ah? ¿A o D? Pero a partir del análisis de sus evidencias, de sus avances. ¿Y qué está haciendo Anita? Les está ofreciendo una retroalimentación oportuna de una forma distinta. Alternativa D. Alternativa D. 25. Hasta hace poco, colegas, hasta el día martes, porque ustedes ya han venido el miércoles. Y los que han venido hoy día, hasta antes de las 2 de la tarde. ¿Ya? El error ha sido considerado como un síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Por favor, eso era antes de que llegues. Ahora, desde la didáctica constructivista, el error se asume como ¿qué? Oportunidad de aprendizaje. Entonces, ¿en cuál de las siguientes situaciones la maestra Elsa asume el error constructivo? A. La maestra Elsa realiza continuas devoluciones, muy bien, a sus estudiantes, está retroalimentando, para que estos comparen sus progresos y dificultades y autorregulen sus aprendizajes. Muy bien. Reflexiona. Bien. Hasta ahora la A. Vamos a ver qué dice la B. La maestra Elsa guía a sus estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubren el origen de sus errores y logren mejorar sus desempeños. Entre A y B, B. En cada momento de la sesión Elsa hace notar a sus estudiantes qué es lo que están haciendo mal, internada. D. Elsa constantemente devuelve los trabajos a sus estudiantes con orientaciones precisas. No. Esa es la retroalimentación descriptiva. Entonces, ¿cuál es la correcta? B. Correcto, colegas. Ya ustedes, que vengan las preguntas además de retroalimentación. Ya ustedes están preparados. Situación 26. Brindar retroalimentación a los estudiantes sobre sus errores, ¿qué constituye? Una buena oportunidad de aprendizaje. Este proceso tiene como propósito orientar al estudiante para que consiga ¿qué? Superar esas dificultades. ¿Qué es lo que debe hacer la maestra para que esta retroalimentación sea efectiva? Dejar de ser metiche. Por lo tanto, lo que tenemos que dejar de hacer es evitar dar la respuesta, procurando que el niño por sí mismo la construya. Porque si nosotros damos la respuesta, ya esa retroalimentación no es pertinente. Ya no sería pertinente. Hay que evitar darles la respuesta. ¿Ah? Situación 27. Veamos. Un grupo de estudiantes se interesó por determinar qué tipo de suelo es mejor para el cultivo de las habas. A ver, a partir de la altura que alcanza una misma variedad de habas, ¿qué están sembrando los niños, los chicos? Habas, ¿no? A continuación se muestra una parte del informe de indagación presentado por ese grupo de estudiantes. A ver, variables. ¿En qué tipo de suelos han sembrado habas? En el arenoso, en el arcilloso y en el jardín de la escuela, que es el humífero. ¿Ya? A ver, ¿cuál fue la altura inicial? En el arenoso 2, en el arcilloso 3,5 y en el humífero 3. Al cabo de una semana, ¿cómo crecieron esas plantuelas? En el arenoso creció hasta 5, entonces ¿cuánto creció?
y en el umífero. Miren, a esa conclusión llegamos porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué capacidad estamos trabajando dentro de esa indagación? La capacidad de análisis de datos. Vamos a ver a qué conclusión llegaron los estudiantes. Leamos la parte inferior. Hemos comprobado que los suelos más fértiles para el cultivo de habas son el arcilloso y el humífero. Porque las plántulas crecieron más, llegaron a 6. Ajá. Claro, eso lo sabemos nosotros, porque ya nosotros hemos identificado el error. Mientras que en el arenoso solo llegaron a 5. Entonces, ¿dónde ha habido la dificultad? ¿En qué capacidad han tenido la dificultad los niños? ¿Al indagar o al interpretar? Claro, al interpretar para llegar a conclusiones. Entonces, no estuvo mal todo el proceso de indagación, sino están mostrando dificultades en una capacidad, en la de interpretar para llegar a conclusiones. ¿Qué te pregunta el ministerio? A partir de la evaluación de esta parte del informe, ¿cuál de las siguientes estrategias es pertinente para retroalimentar al grupo de estudiantes? A. ¿Pedirles que comprueben sus resultados utilizando otras especies de plantas? No. ¿Pedirles que reconozcan las variables intervinientes en su pregunta? Las variables están bien. El planteamiento estuvo bien en la problematización. C. ¿Pedirles que realicen otra vez la experiencia para comprobar si los mismos llegaron a los mismos resultados? No. La indagación en esa parte de registrar datos está bien. ¿Dónde está la deficiencia? Pedirles que evalúen la relación entre sus datos iniciales y finales antes de formular las conclusiones. Entonces ahí ellos se van a dar cuenta que habían interpretado de manera inadecuada. Alternativa D. Y estas situaciones, han venido en CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Situación 28. En un aula del 4º grado, los estudiantes ¿qué están? Elaborando textos descriptivos sobre ¿qué? Las plantas que cultivan en el huerto de la escuela. En ese sentido, un estudiante presentó el siguiente texto. Veamos. Voy a hablar del huerto de mi colegio. En el huerto cultivamos papas amarillas y también verduras y también mangos. Las plantas son muy bonitas y también pensamos aprender bastantes cosas sobre las plantas. Además, hay moscas que malogran plantas. Las moscas son sucias y hay moscas en las casas de la gente. A las moscas les gusta la suciedad y traen enfermedades. Si no limpian la casa, por eso no me gustan las moscas. Aquí sí. Empezó por plantas y terminó con moscas. Aquí sí no ha habido una progresión temática. Y te preguntan, teniendo en cuenta que es la primera versión del texto, ¿cuál de los siguientes problemas de escritura debe priorizar el docente para retroalimentar? Aquí sí la respuesta sería, el texto no mantiene el tema propuesto. Aquí sí, porque empezó por plantas y terminó por moscas. Por eso es que a mí no me gustan las moscas, ¿no? Entonces, aquí sí no ha habido la coherencia, es lo que tenemos que priorizar. Situación 29. Situación 29. Para evaluar el logro de la competencia, se desenvuelve éticamente. Competencia es una competencia personal social. Un docente propone a los estudiantes de 5º grado desarrollar una actividad de deliberación dirigida, ¿ya? O que argumenten posturas frente a dilemas éticos. 5º de secundaria. Persona, familia y relaciones humanas. ¿Hay maestros? Al finalizar el debate, el docente entrega una retroalimentación a cada grupo, ¿ya? Aquí la retroalimentación es grupal. La siguiente es una transcripción de los comentarios entregados al grupo que obtuvo el desempeño más bajo. Siempre en la retroalimentación se tiene que empezar ¿por qué? Por lo positivo. A ver, primero, se mostraron muy animosos durante la actividad. Los felicito por ello. Se destaca el volumen que le dan a su voz cuando plantean sus argumentos. Todos pudieron escucharlos, positivo. Algunos de los integrantes del grupo participaron
participaron más que otros. Todo lo positivo. Pero le dice al final, su nota es 13, deben esforzarse más en la siguiente actividad de deliberación, sobre todo en dónde. Les dice que mejorar. Entonces, considerando los comentarios anteriormente señalados, ¿la retroalimentación fue parte de una evaluación formativa o no? ¿Por qué? Quienes dicen no serán internados. Porque aquí ha empezado por lo positivo y está diciendo lo que se debe mejorar. Entonces, sí, C o D. Sí, porque en ella el docente aborda los logros y aspectos por mejorar del grupo, a nivel tanto de la calidad de argumentación como de los aspectos formales, uso de la voz, con lo que genera una retroalimentación más integral de su desempeño. Sí, ya que en ella, dice la D, el docente se muestra preocupado de reforzar al grupo, valorando aquellos aspectos más logrados e impactando así de manera positiva en la motivación de los estudiantes por seguir aprendiendo. ¿Dónde habla en la D de lo que deben mejorar? Sí, ya que en ella el docente se muestra preocupado de reforzar al grupo, valorando aquellos aspectos más logrados e impactando así de manera positiva en la motivación. Pero no les dice lo que deben mejorar. La C, correcto. ¿Ya? O sea, no se trata solo de impactar. Ya voy a terminar, Pedrito, no te desesperes, ya voy a terminar. Situación 30. A continuación, entonces, la 29, ¿cuál es? La C. Situación 30. A continuación se representan dos retroalimentaciones diferentes realizadas por un docente de personas, familia y relaciones humanas a sus estudiantes. La evaluación tenía como propósito recoger evidencias acerca de qué capacidad sustenta principios éticos. De acuerdo con los indicadores del logro, además de señalar la calificación, el docente colocó comentarios a las respuestas entregadas a sus estudiantes. Retroalimentación 1. Buen trabajo. Se notan mucho tus avances en el bimestre. Tú puedes lograr más si te esfuerzas. Yo sé que tú eres capaz de mejorar aún más. ¿Y cómo? Si no le dices qué es lo que tienen que mejorar. Retroalimentación 2. Has logrado identificar los valores involucrados en el problema. Debes profundizar en el desarrollo de los argumentos que respaldan tu posición, integrando de forma más clara tus principios éticos. La 2. Porque siempre tenemos que decir que deben mejorar. ¿Cuál de la retroalimentación cumpliría con las características de una evaluación formativa y por qué? No es la 1, ni A ni B. La 2, C o D. Lógicamente la 2, porque se centra en los logros alcanzados por el estudiante respecto al propósito de la evaluación, o la D, porque orienta al estudiante en el reconocimiento de sus logros y en lo que requiere mejorar. Alternativa D. Y finalizamos con la 31 ya. La 31 es sencillísima. Entonces, 30, alternativa D. 31. Un docente propone el siguiente problema a sus estudiantes. Matemática. Se tiene un tanque vacío y para llenarlo se abre una llave que vierte 15 litros de agua por minuto. De este modo, este tanque puede llenarse por completo en 18 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse por completo dicho tanque con una llave que vierte 10 litros de agua por minuto? Situación problemática. Aquí vemos la resolución, pero el docente, ¿qué hizo? El docente observa lo realizado por el estudiante, ¿ya? Y le comenta lo siguiente. Voy a escribir la forma correcta de establecer la proporción. Observa. De este modo se obtiene que se necesitan 27 minutos para llenar el tanque y no 12. ¿Entendiste?